Gracias por su sintonía, bienvenidos a nuestro espacio Opiniones. Hoy estamos buscando opiniones alrededor del tema medioambiental. Estamos viviendo situaciones complicadas en el tema de la salud, la propagación del zancudo y por ende las enfermedades como el chikungunya, el dengue, que son propicias en ambientes decaídos, en ambientes para la familia que son poco sanos, vulnerables, la dificultad que tienen nuestros países y principalmente El Salvador en lo medioambiental y nos preocupa esto por cuanto también la recién pasada Asamblea General de Naciones Unidas en la misma voz de Ban Ki-moon decía, el tema medioambiental es algo en lo que se debe reflexionar. ¿Qué tanto en El Salvador estamos reflexionando? El tema de la ley de aguas pendiente todavía de aprobación y otros elementos medioambientales que son parte de la trágica situación económica, política y social del país. Está con nosotros para abordar estas temáticas el ingeniero Leopoldo Dimas, investigador del Departamento de Estudios Sociales de FUSADES, que también recientemente presentó su coyuntura del área social y este tema aparece como un tema importante, un tema estructural que El Salvador debe enfrentar de una manera más concreta y agradecemos a Leopoldo por su presencia a este espacio. Bienvenido, gracias. Buenos días, Rafael, muchas gracias por la invitación, un saludo a tu audiencia que todos los días está pendiente de este importante programa. Gracias, Leopoldo. Esta situación del medio ambiente en el país, nos la estamos tomando en serio, Leopoldo, porque no es algo nuevo, es decir, venir a hablar del medio ambiente y las carencias que tiene el país en medio ambiente, pues no es la novedad. El tema es si realmente ahora lo estamos tomando en serio y estamos haciendo algo por mejorar el medio ambiente salvadoreño. Sí, Rafael, yo creo que aquí es importante destacar que la protección, la conservación, el uso eficiente de nuestros recursos naturales y medio ambiente es determinante para mejorar la calidad de vida de las familias salvadoreñas, sobre todo las más vulnerables. Es clave para la competitividad y el crecimiento económico. Sin embargo, el país, a pesar que posee un capital natural considerable, ¿sí?, no está haciendo un mejor uso, y la lectura que nos ha dado al menos en las últimas 4 décadas es que tenemos un severo problema de degradación ambiental que está impactando, ¿sí?, nuestra calidad de vida y la economía. Y aquí es importante también, Rafael, destacar que estos problemas relacionados con el medio ambiente, con nuestros recursos naturales, y quizás más adelante nos podemos detener en algunos temas, o sea, no son problemas nuevos, son problemas estructurales que han sobrepasado gobiernos y son problemas que tenemos que abordarlos con visión de país. En 1970 ya los primeros estudios mostraban problemas severos de calidad de agua, de contaminación. Antes el SNET en el 2009-2010 también presentó problemas, por ejemplo, mostraba información de problemas de calidad de agua. Recientemente también es decir, estos problemas los hemos venido arrastrando con detrimento para nuestra economía nacional, para nuestra calidad de vida, y aunque se han hecho esfuerzos importantes en términos de la institucionalidad ambiental, no han sido suficientes. Y aquí es importante fortalecer la capacidad de coordinación entre el Ejecutivo, la capacidad de mostrar más eficiencia y mostrar resultados concretos. Y al final lo que uno tiene es esta lectura, que la velocidad o el ritmo de la dinámica de la degradación ambiental en el país simplemente ha sido mucho más veloz o ha sobrepasado la capacidad institucional para enfrentarlos. En temas a veces sencillos, pero todo termina en medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, el tema del gas, el tema del precio del gas, el subsidio o no subsidio, al final la gente, si no puede comprar el tambo de gas, va a la leña, va otra vez a depredar el medio ambiente. Entonces, para un país como el nuestro, con escasos recursos, escasa productividad, se vuelve de vida o muerte cualquier situación que cambie en esa fórmula económica del día a día. ¿Cómo entonces enfrentar, Leopoldo, este tipo de cosas en el tema medioambiental? Claro, y es un tema transversal que irradia a varios sectores. Por ejemplo, la degradación de suelos impacta la productividad de la agricultura. La degradación de suelos te hace tener
menos disponibilidad de agua para consumo humano, para agricultura, para generación de hidroelectricidad. La biodiversidad es clave para el país mantenerla. El tema, por ejemplo, de desechos sólidos, si no lo manejas bien, te genera impactos en la salud. Entonces el tema está ahí, y el tema es un tema que no se está tomando con las medidas adecuadas y nos está minando todos los esfuerzos en desarrollo sostenible. Ahora, aquí hay un punto importante, o sea, ¿cuál es el rol del Estado y más precisamente cuál es el rol del Ejecutivo de cara a enfrentar estos problemas relacionados con el medio ambiente? Y esto está claro, o sea, el rol del Ejecutivo tiene que ser un rol de regulación, de buscar procesos de coordinación para iniciar procesos que permitan, por ejemplo, proteger cuencas hidrográficas, que permitan tener acciones claras y contundentes para disminuir la contaminación hídrica. Entonces, cuando se justifica la participación del Ejecutivo, aquí hay un reto bien importante de cómo se mejora la eficiencia para lograr metas ambientales o metas de calidad ambiental, ¿sí? Y lo que hemos visto es que en el 97 se creó un Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el 98 aparece la Ley de Medio Ambiente, ¿sí?, que te dicta las reglas de juego para enfrentar estos problemas y ver las posibles soluciones. Y a lo largo de la historia de este punto, podríamos decir, importante este punto de inflexión en la historia de la gestión ambiental de El Salvador, hemos contado con una primer política nacional de medio ambiente. En el 2012 apareció la política nacional, la segunda política nacional. Hemos tenido 3 estrategias nacionales de medio ambiente. En el 2013 aparecieron 4 estrategias, la de cambio climático, saneamiento, biodiversidad, una estrategia para recursos hídricos. El último informe sobre el estado de medio ambiente apareció allá por el 2006, 2007, ¿verdad? Entonces ha habido una explosión de instituciones relacionadas con el medio ambiente, es decir, de políticas, de estrategias, tienes ley, es decir, de documentos, ¿sí? Pero lo que requiere el país es pasar de ese esfuerzo de tener directrices, marcos de cómo enfrentar el problema a acciones concretas de política pública que permitan levantar los temas de innovación, de tecnología, de ver con los regulados cómo se buscan las mejores formas de lograr metas ambientales a un costo social más bajo, ¿sí? De ver cómo te sientas a dialogar con sectores que están contaminando para buscar cuál es la mejor forma de lograr, por ejemplo, la descontaminación y de forma progresiva. Entonces ahí hay un reto, ¿verdad?, de pasar de la parte ya de tener documentos a iniciar de forma urgente y acciones concretas. ¿Qué es lo que detiene las acciones? Es decir, tenemos suficiente reflexión sobre la realidad. Ahora, ¿qué es lo que detiene las acciones? ¿Es cuestión de presupuesto, es cuestión de dinámica o es cuestión de qué en este país para mejorar en el tema medioambiental? Pues, fíjate que aquí hay quizás 3 temas. El tema, por ejemplo, de eficiencia por parte del Ejecutivo, el tema de prevención y mitigación, hay un tema financiero que obviamente te pone limitaciones, pero también apela al principio de eficiencia. Por ejemplo, en el MICH, en 1998, ¿sí?, sufrimos los impactos indirectos y esto nos generó pérdidas de cerca de 388 millones de dólares. Después tuvimos el IDA en el 2009, que apareció en la noche del noviembre 6 para amanecer noviembre 7, nos generó 315 millones de dólares de pérdida. En el 2011, en octubre, tuvimos la depresión tropical 12E, que nos generó pérdidas por más de 800 millones de dólares, sin tomar en cuenta todas las pérdidas de vidas humanas. Pero con esto es que El Salvador, es un país que vive constantemente con la presencia de fenómenos naturales y que nos impactan. En el caso de los huracanes, por ejemplo, nos impactan de forma indirecta, pero siempre reaccionamos al momento, ¿sí?, del impacto, a la atención de la emergencia. No hacemos labores de prevención y mitigación, y con esto quiero decir que poseemos muy poca memoria histórica. Si no tuviéramos ese fortalecimiento institucional para hacerle frente a estos problemas. El tema, por ejemplo, del presupuesto, entre 2009 y el 2011
el 2012, el presupuesto en promedio del Ministerio del Medio Ambiente ha andado alrededor de 15.5 y 16 millones de dólares. Es un presupuesto muy bajo. Si ves desde el 97 hasta el 2014 lo que se ha presupuestado para el 2015, el presupuesto asignado al Ministerio del Medio Ambiente no supera el 0.19% del Producto Interno Bruto del país. ¿Sí? Cualquier persona que vaya a ocupar esa cartera tiene que darse cuenta que tiene limitaciones financieras grandes, tiene restricciones financieras. Y aquí apela el principio de la eficiencia, es decir, o sea, si tengo estas restricciones, o sea, ¿cómo busco aliados o cómo planteo un esquema de múltiples enfoques para resolver la problemática? Y aquí se puede estimular, por ejemplo, la inversión privada, por ejemplo, en cuencas hidrográficas, que va a tener bastantes réditos sociales, ¿verdad? Entonces, es el tema de cómo mejoramos la eficiencia del Ejecutivo en el tema de medio ambiente para obtener resultados concretos y no pasar 5 o 10 años presentando documentos que al final es un esfuerzo loable, pero necesitamos urgentemente de acciones que vayamos a ver el tema de prevención, de mitigación, el tema de mejorar la eficiencia y de buscar un esfuerzo con visión de país para enfrentar estos problemas. Leopoldo, cuando se habla de esto y lo estructural, inmediatamente viene el tema del agua, porque el agua es totalmente transversal en esto de medio ambiente, y en esto todavía no logramos tener ni la ley de aguas, que ha sido una discusión fuerte. ¿Qué es lo que también en esto no nos hace pasar a la ley de aguas como un principio básico para empezar a solucionar los demás problemas? Porque si arreglamos el tema del agua, entendería yo, tenemos como una base para ir luego arreglando los demás temas medioambientales. Sí, o sea, retomar el tema de la gestión de recursos hídricos es estratégico, como tú lo bien has dicho. O sea, hablar de agua es hablar de recuperación de cuencas hidrográficas, de mejorar la calidad del suelo, es decir, el agua está conectado con varias áreas de la gestión ambiental, ¿okay? Y en el país vivimos una paradoja, ¿sí? Tenemos suficiente agua. Hace poco el Ministerio del Medio Ambiente presentó el diagnóstico preliminar del Plan Nacional de Gestión de Recursos Hídricos y nos mostraba que teníamos, en términos de recursos hídricos disponibles, es decir, el agua que se desplaza por las montañas, el agua de escorrentía, el agua que tenemos en los acuíferos, tenemos cerca de 19.148 millones de metros cúbicos de agua todos los años. ¿Sí? Es una cantidad de agua lo suficientemente considerable para satisfacer todas las demandas, y hacemos uso alrededor del 9.8% de estas aguas. Entonces tú dices, ¿y el resto? O sea, ¿la estamos utilizando bien? O sea, y lo que nos muestra es que no, o sea, tenemos problemas de disponibilidad, tenemos problemas de escasez física, de contaminación. Ahora, el tema del agua, por ser estratégico, ¿sí? por ser importante y a pesar que tenemos, el país vive en la paradoja de la escasez en medio de la abundancia. Y si hay un tema donde los salvadoreños deberíamos de estar unidos, es en el tema de la gestión de recursos hídricos, o sea, por su naturaleza estratégica. Y lo que nos está mostrando la evidencia es que no existe eso, no hay unión, y un reflejo de esta falta de unidad para enfrentar los problemas relacionados con el tema de recursos hídricos es el tema del proyecto de ley general de aguas, ¿sí? Hay un problema ideológico de choque, ¿sí? El tema de la ideología no permite ver cómo podemos avanzar de forma objetiva, técnica, para tener no una ley arcaica ni una ley perfecta, pero sí una ley que cumpla con los estándares internacionales, ¿verdad? Tenemos una ley de gestión integral de recursos hídricos desde 1982, ¿verdad? Y hasta el 2012 entra un proyecto de ley general de aguas a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, que es el primer proyecto de ley oficial que llega a esas manos, y desde entonces se ha avanzado en un proyecto que tiene 190 artículos, ha llegado hasta la mitad, y el problema no se avanza en la discusión por definir la institucionalidad, es decir, cómo va a ser, cuál es la naturaleza del ente rector, ¿verdad?, que va a estar a cargo de iniciar un proceso para ver cómo asignar el recurso hídrico entre los grandes usuarios,
cómo proteges cuencas hidrográficas para mantener relaciones del ciclo del agua, es decir, para tener agua en el país, cómo iniciar un proceso de descontaminación de ríos, ¿verdad? Cómo solucionar conflictos del agua. Es decir, no nos podemos poner de acuerdo. Y llama la atención que sea el mismo gobierno en este momento el que ha dicho, yo ya hice todo, porque parafraseando un poco lo dicho por Medio Ambiente es, ya hicimos todo y ahora es la población la única que puede hacer que la ley de aguas se mueva. ¿Realmente es así? Es decir, ya no hay otra forma más que la población la exija, o no hay entes pensantes o este diálogo o esta comunicación para lograr una ley de aguas de consenso en todos los sectores. Aquí, específicamente en el tema de la Ley General de Aguas, hubo un problema de ausencia de una buena gobernabilidad. Es decir, la buena gobernabilidad, tú promueves que los sujetos regulados van a participar en las tomas de decisiones. Y en una primera fase, la consulta de este proyecto de Ley General de Aguas, ¿sí?, no se hizo con los sectores, con todos los sectores. Sí hubo una consulta con sectores importantes, pero no con todos. Sí, por parte de la Asamblea Legislativa hubo un proceso para escuchar observaciones, y tratar de modificar y tener una mejor ley, pero cuando tú mirabas el proyecto de ley y hubo todo este proceso de consulta, al final del proceso tenías el mismo documento, ¿verdad? Entonces, esto genera también contrapesos y también, o sea, genera que existen otras propuestas. Por ejemplo, no solo tenemos la propuesta del Ministerio del Medio Ambiente, está la propuesta del Foro Nacional del Agua, está la propuesta de la Asociación de Regantes. Entonces tienes 3 proyectos de ley en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático que lo que te están reflejando es una ausencia de gobernabilidad. Y es decir, no nos podemos dar el lujo de pasar un gobierno, 2 gobiernos, diciendo que tenemos documentos, que tenemos una propuesta y descargar la responsabilidad en un tercero, ¿sí? El Ejecutivo tiene que tomar el liderazgo y tiene que abrir espacios de diálogo, tiene que abrir espacios para ver bajo un consenso cómo podemos obtener en este caso particular la mejor ley para los salvadoreños, para que podamos disfrutar o tener acceso a este recurso, para que lo podamos utilizar para mejorar nuestra competitividad, nuestro crecimiento económico. Ahora, no es algo que se pueda seguir esperando. Entendería yo que esto tiene que ver con la respuesta que necesitamos para controlar enfermedades como las que estamos enfrentando, ¿no? El dengue, chikungunya y quién sabe qué otra más, si el ébola apareciera. Es decir, es tan dramático el tema del control del uso del recurso hídrico que no sé cuánto tiempo más podemos esperar realmente. Sí, y sobre todo con el escenario electoral que ya tenemos encima, la discusión de la ley pues puede pasar otra vez sin ser discutida, y aquí lo que urge es, al margen de no tener una legislación que regule la gestión de recursos hídricos, o sea, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, con el sector privado para, con el sector académico, con el sector de la sociedad civil, con las ONGs, qué podemos hacer, por ejemplo, para disminuir el problema de la contaminación? ¿Sí? Es decir, a la margen de que se apruebe o no esta Ley General de Aguas, que es importante y es necesaria, o sea, ¿cómo buscamos mecanismos para desatar un proceso y empezar a montar un programa nacional, por mencionar un ejemplo, de descontaminación? ¿Okay? Entonces, es importante pasar del discurso a la acción. ¿Quién debe liderar esto? Por ejemplo, Naciones Unidas, por ejemplo, el Banco Mundial, están claros que el liderazgo lo debe asumir, ¿sí? el Estado lo debe asumir, el Ejecutivo, y tiene que hacer partícipe a actores claves de la vida nacional para comenzar a hacer esfuerzos. Por ejemplo, en el tema de la contaminación hídrica, la principal fuente de contaminación del agua, ¿sí?, es el vertido directo de aguas residuales sin ningún tratamiento a los ríos. Este problema lo tenemos al menos en las últimas 4 décadas, ¿sí? Y no hemos hecho nada para solucionar el problema, ¿sí? Carecemos de un ente regulador en el subsector de agua potable.
tenemos varios proveedores de agua potable, entre ellos está ANDA, que es el principal y más grande, ¿sí? Pero necesitamos tener orientación, tener reglas de juego que nos indiquen cómo empezar a tratar este problema. No tenemos reglas de juego, pero al margen de esto podemos empezar, ¿sí?, a elaborar con todos los actores programas que nos permitan ir avanzando de forma progresiva a cuál sería el mejor mecanismo para disminuir la contaminación, por ejemplo, ¿sí? Y paralelamente avanzar a obtener, ¿sí?, las reglas de juego, la legislación necesaria para hacerle frente a este problema. Me gustaría, después de la pausa, Leopoldo, hablar de algunas cosas puntuales en este tema del medio ambiente, ideas que, si bien un poco dispersas, están por ahí: el tema de la basura, el tema de ponerle etanol a la gasolina, bueno, algunos conceptos que vemos que pueden tener impacto en el tema medioambiental, que es nuestra reflexión esta mañana. Ya volvemos. Estamos hablando de medio ambiente y el tema medioambiental y sus impactos al país. El ingeniero Leopoldo Dimas, investigador del Departamento de Estudios Sociales de FUSADES, está con nosotros y tomamos también parte o punto de partida para esta conversación, el informe de coyuntura social presentado por FUSADES días atrás y que tiene un componente importante de medio ambiente. Leopoldo, hay cosas puntuales. El tema del agua es uno. Ustedes tocaron en el informe el tema de la contaminación, por ejemplo, de las aguas del mar, de nuestra costa, los vertidos hacia estas aguas que muestran una contaminación de heces fecales grande, y hay otros temas puntuales. ¿Qué podemos hablar de esto? Es decir, hay situaciones, hay temas, pero no hay acciones, y ¿qué se puede hacer en lo puntual, ya hablando de medio ambiente en el país en este momento? Por ahí también salió una idea de, colocarle etanol a la gasolina. No sé si eso es algo que va a traer beneficio. Y por otro lado, se tiene expectativas de mejorar los recursos para el Estado a través de vender más combustible, más petróleo, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que uno no logra como comprender. De las cosas puntuales, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, el informe de coyuntura social recoge el tema de la problemática del agua en El Salvador, y el agua se puede ver afectada por la escasez física provocada por la degradación del suelo, por la contaminación hídrica, pero por sobre todo por instituciones, ¿sí? Y cuando me refiero a instituciones, me refiero a políticas, estrategias, es decir, legislación, que exacerban más estos problemas de escasez física y de contaminación. El informe, por ejemplo, relata o describe lo que está pasando en el oriente del país, específicamente en el departamento de La Unión, en la Bahía de La Unión. Por ejemplo, la ciudad de Conchagua siempre se ha abastecido de su fuente de agua que está en el volcán de Conchagua, y actualmente o en los últimos años están experimentando problemas de escasez física, y esto evidencia cómo la deforestación, la degradación de suelos afecta el ciclo del agua. Es decir, ha habido un problema severo de deforestación, y lo que ha hecho es permear el suelo. Entonces el agua que estaba destinada a infiltrarse hoy se va en forma de flujo de escorrentía, de tal forma que la fuente natural ha agotado, es decir, lo que antes producía se ha reducido y está generando aproximadamente 241 metros al día de agua, cuando la demanda es alrededor de 400 metros cúbicos diarios. Entonces, es un problema típico de escasez física del agua que tiene impactos en la comunidad, y esto no solo pasa en esa parte del territorio nacional, sino que también está ocurriendo en muchas otras partes del territorio. En el área metropolitana de San Salvador, durante los 70 se abastecía de los acuíferos locales que están en el valle que lleva el mismo nombre, ¿sí? Crece la población y aumenta la demanda de agua. Para los 80s
los acuíferos locales no alcanzaban para abastecer la demanda, se tuvo que ir a buscar agua al acuífero que está en el área de Nejapa. Si se sigue con la misma dinámica, se sigue creciendo la demanda, crece la población, crece la demanda de agua, y para los 90 no alcanzaban ni los acuíferos locales de San Salvador ni el acuífero, y se tuvo que recurrir ya a una tercera fuente de agua, que en este caso es agua superficial, el río Lempa, a un costo altísimo. Es una fuente que está a 50 kilómetros de la área metropolitana de San Salvador. Entonces, el informe de coyuntura social en la parte de sostenibilidad ambiental, o sea, da evidencia de este problema y confirma que seguimos con estos problemas estructurales en ese tema específico de escasez física. También en esta misma área, por ejemplo, la ciudad de Conchagua y la ciudad de La Unión descargan sus aguas residuales domésticas en la bahía de La Unión. Esto hace que al menos en una milla náutica mar adentro, ¿sí?, siempre permanezca contaminado. Tanto los pescadores como los usuarios, los turistas, no pueden hacer uso de esa agua para fines turísticos, ni mucho menos para ingerirla. Los niveles de coliformes encontrados oscilaban en un rango entre los 1800, el número más probable de cada 100 mililitros de agua, hasta 50.000 coliformes fecales por cada 100 mililitros de agua. Y cuando la norma es que tiene que estar abajo de los 200 coliformes fecales por cada 100 mililitros de agua. Entonces es un problema severo, y también esto se da en el río Suquiapa, esto se da en el río Sucio, en el río Acahuapa, en San Vicente. Es decir, si tú te preguntas si estamos ocupando este recurso natural, o sea, los ríos, que es un recurso estratégico para nuestra economía, ¿sí?, si lo estamos ocupando de la mejor forma, te das cuenta que no, lo estamos ocupando, o sea, los cuerpos de agua los estamos ocupando como cloacas. Aquí se prometió una planta de tratamiento para el río Selguate, porque también San Salvador lanza ahí todas sus aguas. ¿Qué tan viable es eso? Panamá construyó su planta de tratamiento para no seguir tirando también sus aguas servidas al mar, y hace una inversión importante, pero El Salvador sobre esto no habla, no platica y no presenta proyectos reales, ¿no? De acuerdo a las cifras del Banco Central de Reserva, la inversión pública, ¿sí?, en los últimos años en agua potable y en alcantarillado y en saneamiento ha dado alrededor de 17.7 millones de dólares anuales en promedio, ¿sí? La evaluación ambiental estratégica para Fumilenio 2 en la costa indicaba que se necesitaban más de 150 millones de dólares anuales solo para el manejo de aguas residuales urbanas y rurales. Entonces eso da una cifra de cuánto está invirtiendo el Estado en este problema necesario de tratar las aguas residuales que están generando impactos socioeconómicos altos. Ahora, en la recién aprobada ley, las reformas a la ley de socio público-privado, en las reformas en un momento se contemplaba flexibilidad en el tema de aguas, dejar un espacio para hacer inversiones en el tema de tratamiento de aguas negras, en el tema de riego, por ejemplo, pero no se avaló esa reforma, y las inversiones necesarias que el país no pudieron quedar en el ámbito de esta legislación. Entonces vamos a estar supeditados a la institucionalidad que ha estado antes y que actualmente esté en vigencia, para poder estimular la inversión, por ejemplo, en plantas de tratamiento de aguas residuales que son tan necesarias. Es decir, y si seguimos en este statu quo, en el tema de inversiones relacionadas con el tema de la contaminación, vamos a seguir teniendo estos mismos problemas de contaminación y no los vamos a poder solventar, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, con el mayor usuario, por ejemplo, ANDA, en su tarifa doméstica, es una tarifa que muestra problemas de equidad y problemas de eficiencia. Por ejemplo, la tarifa solo cobra por el alcantarillado y por el acueducto, ¿sí? Es decir, por llevarte tu agua hasta tu hogar y por, ¿sí?, sacar tu agua que ya la utilizaste y que va contaminada. Pero en la tarifa no se ve reflejado, por ejemplo, un componente para el tratamiento de aguas negras, ni el reconocimiento del agua que viene desde un ecosistema, desde una cuenca hidrográfica. Entonces hay problemas
tarifarios, y es decir, y aquí es importante promover la cultura del pago de agua en aquellos sectores que están en la capacidad de poderlo pagar, ¿verdad? De otra forma, no podemos exigir un buen, ¿cómo se llama?, un buen servicio. Y de hecho, o sea, todos los salvadoreños saben cuál es la calidad del servicio que provee ANDA. O sea, eso no está en discusión, y hay necesidades, y ANDA no puede, ANDA está viviendo una situación deficitaria, cerca de, o sea, los costos representan cerca del, más o menos un poco arriba del 70% de sus ingresos, y al final, o sea, vía impuestos terminamos cubriendo ese déficit. Entonces es mucho más caro para la sociedad salvadoreña, o sea, pagar, o sea, el costo real del agua vía los impuestos, o sea, cubriendo ese déficit, que enfrentando realmente el costo de agua a través de una tarifa bien diseñada, ¿sí? Entonces, hay problemas institucionales, hay problemas de cómo, y el tema tarifario es un tema con bastante sensibilidad política, pero hay espacio para poder hacer mejoras. Por ejemplo, en la tarifa, en el pliego tarifario doméstico de ANDA, en los primeros 10 metros cúbicos, si tú prorrateas el costo por metro cúbico que tú tienes que pagar, el que consume un metro cúbico está pagando alrededor de $2.29 por metro cúbico, ¿sí? Y el que está consumiendo cerca de 9-10 metros cúbicos está pagando cerca de 30 centavos por metro cúbico. Entonces, en ese primer rango de consumo de agua potable proveída por este principal proveedor de este servicio de agua potable, quien paga más, o sea, quien consume más, perdón, paga menos, y quien consume menos paga más. Y no podemos seguir así. Sí, esto tiene impactos tremendos en el tema aire. Comentaba ya medio ambiente, y lo comentabas, se ha dicho que estamos respirando una contaminación tremenda. No queremos modificar las condiciones con las cuales, o los parámetros de azufre, por ejemplo, del combustible, pero estamos hablando de etanol, para combinarlo con la gasolina está en un 15%. ¿Estas medidas son algo que realmente tienen un impacto en la calidad del aire? Yo creo que quizás para tomar buenas decisiones necesita buena información, y aunque tener buena información no significa que vas a tomar buenas decisiones, el país carece actualmente de un buen sistema de monitoreo de la calidad del aire, ¿sí? Hace 15, 20 años se contaban al menos con 10 estaciones para monitorear la calidad del aire. Por cuestiones de presupuesto, por otros motivos, estas unidades de monitoreo se fueron reduciendo. Allá por 2005, 2006 teníamos 3 estaciones de monitoreo, actualmente hay 2. Uno se puede meter en línea en el sitio web del Ministerio del Medio Ambiente, y ahí aparece un índice de calidad del aire, pero es un índice que no es un fiel reflejo de cómo está la situación, para ver en términos de ubicación geográfica territorialmente a dónde podemos priorizar y definir política pública. Y aquí hay que distinguir entre la contaminación de fuentes fijas y la contaminación de fuentes móviles, como el parque automotor, ¿verdad? Con el parque automotor hubo un esfuerzo de implementar las revisiones técnicas vehiculares, para disminuir la cantidad de contaminación que iba a nuestra atmósfera, al aire que respiramos. Sin embargo, por un mal diseño de contratos, hubo una demanda y se tuvo que parar, ¿verdad? Ahora, en el tema de utilizar etanol, de mezclar, de tener biocombustibles, también hay que verlo desde el punto de vista económico, es decir, qué tan rentable es utilizar, etanol, si es viable, se puede producir nacionalmente, o para el país le sale de más bajo costo traerlo de afuera. Teníamos inversiones en la planta de Cajutla que estaban maquilando etanol. Existen experiencias, por ejemplo en el caso brasileño, en otros países, que se pueden retomar, pero pasa por tener, en el tema de calidad del aire, un buen sistema de información, ¿sí?, sobre lo que está pasando en el país. ¿Qué ven en el tema de la basura, Leopoldo? Porque ahí estamos
también en problemados, ¿verdad? Ciudades como Mexicanos que no han recogido su basura, problemas de contratos, Medio Ambiente dice no ve que solo un relleno sanitario pueda recibir todo y están obligados los alcaldes a llevarlo ahí. Se supone que podíamos haber tenido más rellenos, pero no se autorizan y al mismo tiempo esos rellenos, bueno, genera Mides, por ejemplo, el doble del potencial eléctrico que el Chaparral, que está en un problema y que ha generado un problema medioambiental también. Su construcción genera más este basurero con el metano que sale de ahí que lo que el Chaparral iba a generar, pero la inversión está en el Chaparral, es decir, todas estas cosas, ¿cómo las están viendo? Y viene puede aprovecharse la basura, pero ¿qué estamos haciendo en el tema basura? Sí, la política pública tiene que estar orientado bajo principios, principios de eficiencia, principios de equidad, de criterios de implementación de política pública. En el tema del manejo integral de desechos sólidos, el principal objetivo tiene que ser la disminución del volumen generado de desechos, ¿sí? De tal forma que vayan a parar cada año menos basura a nuestro medio ambiente, menos desechos sólidos a nuestro medio ambiente. Entonces aquí es clave promover, o sea, políticas que reduzcan, que reutilicen y reciclen los desechos que estamos generando en nuestro proceso productivo, en el consumo del interior de nuestros hogares. Esa debería ser la apuesta, ¿sí? Disminuir el volumen. Sin embargo, la discusión en los últimos 15, 20 años en el país se ha enfocado en la última parte de la cadena de manejo de desechos sólidos, que es la disposición final. Se supone que en la disposición final de desechos sólidos tiene que llegar la menor cantidad de desechos sólidos, ¿verdad? Pero no estamos haciendo esfuerzos, o los esfuerzos que se están haciendo son mínimos. Entonces, estamos enfocados en el tema de disposición de desechos sólidos, en el tema de rellenos sanitarios. Okay. Sí. Al final, los rellenos sanitarios es una tecnología donde tú empacas de forma técnica los desechos en el medio ambiente y ahí están, ¿sí? Y lo que se tiene que buscar aquí es explotar economías de escala, ¿sí? El territorio salvadoreño es un territorio pequeño y se tiene que encontrar una combinación de estas infraestructuras de disposición de estos rellenos sólidos que permitan minimizar costos. El criterio para la construcción de rellenos sanitarios, por principios de eficiencia económica, no tiene que ir dirigido, es decir, por cada ciudad yo voy a construir un relleno sanitario. Eso sería costosísimo para el país y no se explotarían economías de escala. Sin embargo, la discusión está ahí y la discusión ya toma otras tonalidades y se desvía del principio del objetivo de política pública, que es disminuir el volumen de desechos sólidos. Y hay problemas, por ejemplo, imagínate una comunidad o un municipio que esté en el norte, por ejemplo, de San Miguel, y tenga que transportar sus desechos sólidos todos los días o 3 veces por semana hacia un gran relleno sanitario que esté muy lejos, o sea, solo en costos de transporte, es decir, no tendría recursos para asumir esos costos. Al final, la gestión de desechos sólidos ubicadas en el tema de disposición final es un tema también de gestión de costos de transporte, ¿verdad? Entonces ahí también tenemos que disminuir estos costos y diseñar un sistema de rellenos sanitarios, otra vez, que le permitan al país en un periodo de vida útil, por ejemplo 20 años, estar disponiendo los desechos, pero también que estén bien distribuidos en todo el territorio nacional. Al final, todo lo que tenga que ver con agua, aire, suelos, basura, impacta en la calidad de vida de los ciudadanos. Y ustedes reflexionaban sobre el alto costo que tiene incluso para el país atender las enfermedades, porque tiene un costo. Hoy el Ministerio de Salud publica que son $35 por consulta de chikungunya, por ejemplo, por cada persona. Su atención hospitalaria puede subir hasta $75 diarios si se tiene que hospitalizar. Y esto también es un efecto grande en el tema económico del país. Claro. Todo termina ahí. Y no solo es el costo, por ejemplo, de atención médica, de la consulta, de los medicamentos, es un tema de pérdida de productividad laboral, por ejemplo, es un tema que perjudica la salud de las personas, pero también esto se enmarca, es decir,
por ejemplo, la enfermedad del dengue no es primera vez que aparece en el país, o sea, es una enfermedad de naturaleza cíclica y siempre reaccionamos al momento del problema y no hacemos actividades de prevención y mitigación. Entonces, al final, como dije en un primer momento en la entrevista, los problemas relacionados con el medio ambiente, recursos naturales, no son problemas nuevos, o sea, son problemas estructurales y son problemas que vienen desde hace al menos 4 décadas. Se han hecho esfuerzos, pero no son esfuerzos suficientes para contrarrestar la problemática, y tenemos un problema de cómo se mejora la eficiencia del Estado para hacerle frente a esto, de tal forma que le permitan hacer acciones concretas y poderlas estar monitoreando y evaluando, y no solo estar en el discurso, en la elaboración de documentos. El país necesita pasar a la acción concreta de políticas públicas para disminuir los problemas ambientales. Leopoldo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, por Rafael. esta plática. Muy interesante y necesario el poner el tema medioambiental donde debe estar en la reflexión de todos, porque tiene que ver con todo lo que nos pasa a los ciudadanos. Vamos a despedir con el proverbio de cierre. En Proverbios 11:6 encontramos lo siguiente: los hombres buenos se salvan debido a su justicia, pero los impíos son presa de su propia ambición. Hasta mañana.